Buenas, buenas. Hola. Esta es más útil. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Talán. Me voy a quedar como el chiflado de las campanas. Hola Inés, ¿cómo estás? Ya somos 8. Talán. Bienvenidos a la facultad. Talán. Bienvenidos al CEPRAM. Talán. Esta no sé el número, pero es más chiquitita. La que sigue es la número 6. Talán. ¿Eh? La que sigue... A mí siempre me encantaron los encerros de las campanas. Es la 7. La que sigue es la número 8. Y después, grave, es la 16. Hola, dice Gladys. Me haces acordar la campaña de mi cole. ¿Cómo andas, Gladys, Inés? Diana Díaz tiene presente todos los días, valga la redundancia y el humor tonto. Marta Macetti, ¿cuántas campanas tendrás, Andrés? Tengo 5. 5 y en la casa de mi mamá una que era de mi abuela. Ahí les muestro el petit campanario. La 8, la 7, la 6 y ya está. Como ya trasladamos todo lo del CEPRAM, para quienes sepan y me gustaría que lo digan, primero agradecerles un montón a la cantidad de alumnas y de alumnos que dijeron, para quienes no conocen, el CEPRAM es una organización sin fines de lucro, si bien es una organización privada, se cobramos una cuota que permite financiar el alquiler, los gastos, seguros, sueldo a las secretarias, a los profes, por supuesto a las autoridades, al director, a los coordinadores, a la gente que hace prensa, y muchas familias viven de ahí en esta situación. Imagínense que estamos bastante comprometidos. Entonces, muchas alumnas, mucha gente nos dijeron, bueno, armen una campaña de donaciones, otra de cobrar la cuota, entonces vamos a empezar por lo que corresponde. Ya hemos empezado en los cursos recordándole a los remolones que se atrasaron en marzo, que nos paguen la cuota de marzo, así podemos financiarnos, porque la situación es grave en la pandemia y es grave también en la situación económica y financiera. Alguien que esconda las campanas, ¡ni loco! Y después, por supuesto, a tanta gente que nos dijo, por favor, por una obligación moral, queremos pagar la cuota. Yo quiero recordarles esto y les agradezco y lo estamos haciendo. Lo que no se tiene que romper nunca es el contrato social. Hay que cuidar el contrato social. En este caso es un contrato pedagógico, ¿no? Para los alumnos del CEPRAM, nosotros estamos acá dando clase, para los alumnos de la Universidad Católica también, de la Universidad Nacional. Y otra cosa son los contratos institucionales, ¿no? Es decir, quienes estamos en la universidad pública, nuestro patrón es el Estado. Los estudiantes, por suerte, en la universidad pública acceden libre y gratuitamente. Quienes están en la universidad privada pagan altísimas sumas. Y quienes van al CEPRAM pagan una cuota que realmente nos permite hacer que el dinero entre y salga a todas las personas que trabajamos. Entonces, esos son los contratos. Básicamente la cuestión contractual de cómo se intercambia el servicio educativo, si es porque lo financia el Estado, si es que cada uno paga su cuota, si es que cada uno paga lo que pueda. ¿Cómo va? Hola, felicitas. Y esos contratos sí se ven alterados, por supuesto, porque si yo me veo solo como quien pide y se le presta un servicio, el servicio se ha visto alterado, porque tenemos las clases organizadas en la presencia. Pero les decía, lo que nosotros no queremos que se rompa son los contratos humanos, los contratos pedagógicos. Yo, los profes del CEPRAM, Gastón, y bajo
estas condiciones, una cantidad enorme de profesores de la universidad pública, de las universidades privadas, y particularmente nosotros del CEPRAM, estamos con toda la voluntad de no romper este contrato, que lo nuestro es enseñar, también aprender, porque aprendemos muchísimo de ustedes, y de nuestros estudiantes, que estén del otro lado, que vayan a los textos, que estudien. Les dejé, como les decía, ese video del canal Encuentro, por fin me salió el nombre, y por otro lado, quienes estamos en otro tipo de instituciones lo necesitamos hacer. Pero bueno, los contratos comerciales son una cosa, pero lo que no hay que romper es el contrato social, ¿no? Que es muy importante, que todos hagamos lo mejor que podamos, bajo las condiciones que tenemos, nuestra tarea. Que no aprovechen algunos profes vagos para alcanzanear y tomársela como si fuera un fin de semana largo, que no aprovechen algunos estudiantes vagonetas para rascarse, ya saben que se rascan. Entonces, mantener esto es un medio de quizás sacar la cuestión solo de la obligatoriedad y ponerlo en el lugar del compromiso. Mi compromiso es dirigir la institución que dirijo hace muchos años, el CEPRAM, de la mejor forma posible. Mi compromiso es ser profesor y dar clase. Y a su vez tengo, por supuesto, obligaciones contractuales. Pero de esto se trata, de las letras chicas y las letras grandes. La letra chica dirá que la cuota del CEPRAM es si estoy presencialmente. Bueno, yo agradezco a quienes dijeron, mira, no importa, porque lo que están haciendo es mucho. También comprendo a quien diría, están haciendo mucho, pero yo no tengo internet, no tengo teléfono, o sea, no accedo a ese servicio, entonces no pienso pagar. Bueno, es una posición comercial. Y otros que dicen, yo no accedo, pero lo voy a sostener como una cuota de confianza, que me encanta eso, una cuota de confianza, que confiamos que esto no es el fin del mundo, muchachada. Esto, vamos a salir adelante, vamos a estar vivos, vamos a hacer un festejón de abrazos, va a ser intergeneracional, los de la cátedra, los de la católica, los de la nacional, los viejes, todos juntos. Los mayores que tienen discapacidad auditiva, levanten el volumen de los pónganse auriculares, pónganse audífonos si necesitan, levanten el volumen del celu y levanten el volumen de los dispositivos. Entonces les decía, que no se rompa el contrato social, que al contrario, que se enriquezca, porque hoy se puede enriquecer. Hoy desde el CEPRAM, como estudiante o como alumno de la Universidad Nacional Católica, yo agradezco, ya hay un montón de estudiantes que se han ofrecido como voluntarios, haciendo placas, otros manejando las redes, y tienen, por ejemplo, el acceso a clases de, no sé, de yoga, de baile, de bordado, de memoria, porque todo el CEPRAM está abierto a toda la comunidad, Y los estudiantes pueden aprender efectivamente de ver a otros profes cómo se trabaja con personas mayores de esta distancia, y las personas mayores también enriquecerse. Entonces, sí les decía que hay que cuidarnos siempre. Hay que cuidar estos contratos, pero además de cuidar estos contratos hay que cuidar a las personas mayores porque suelen ser, más que otras generaciones, víctimas de los cuentos del tío. ¿Esto qué es? Que te llaman y dicen, señora, para los que no vieron, vean Nueve Reinas, soy fulano, vengo del CEPRAM a cobrarle tal cosa. Miren, no hemos puesto a nadie que vaya puerta por puerta a cobrar, ni hablan a nadie, en nombre del CEPRAM. No lo hemos hecho aún y no es posible que alguien lo haga. No quiere decir que le haya pasado a nadie, pero sí lo que hemos hecho es que nuestras secretarias, que son 4, y por cuidado de ellas mismas, y cuidado, ustedes, no voy a dar sus nombres, pero ustedes la saben, no las van a poder ver, pero sí les vamos a mandar una plaquita con las caritas de ellas, porque además son unas sonrisas, son unas trabajadoras de lujo, honorables, con sus hijos a cuestas, con sus solterías, algunas tienen sus hijos solteras, otras acompañadas. Nada, les pedí que tomaran 2 días en medio de la semana aquella, pero ahora ya están haciendo todo lo que saben hacer y deben hacer, que es cobrar a los morosos, cobrar las cuotas, etc. Para su tranquilidad, les van a llamar ellas, o ustedes pueden llamarlas, porque ya hay unas placas donde aparecen los teléfonos, no le hemos puesto el nombre, y para que ustedes sepan, porque pueden habilitar el pago a través de tarjeta de crédito, y que está muy bien que lo hagan, por favor utilícenlo, que es más simple que la transferencia bancaria. Los que sepan hacer transferencia bancaria, le acercamos un tutorial del Banco de Córdoba, también otros ya saben hacerlo, pero quienes no pueden hacerlo con tarjeta de crédito, lo hacen por teléfono, y las secretarias le van a decir su nombre,
o sea, el nombre que aparece a ustedes en la lista, el de ellas mismas, el nombre del profesor, les van a mencionar el nombre de algunos estudiantes, van a mencionar claves que no voy a dar más, que les permita básicamente ustedes tener la confianza, la tranquilidad de que es como si hubieran ingresado a la recepción del CEPRAM, en donde las llaman por su nombre, van a reconocer la voz. Entonces nosotros queremos cuidarlos de eso también. ¿Para qué? Para que maximicemos las cuotas de confianza, para que nos sintamos también abrigados, porque no es lo mismo esto que las chicas hace tiempo que no las escuchan, así que esas son las formas que nos vamos a cuidar. Y también, como los canales de comunicación son muchos y son variados, hemos abierto y ellas han ofrecido sus números celulares, sus teléfonos, para que se puedan comunicar con ellas, porque están trabajando en casa. Así que a la secretaria un beso, a Gabriela, que es la contadora que está coordinando esto también, un beso enorme, a las chicas de comunicación que hacen las placas y todo esto que estamos todos trabajando, y que hay gente que ustedes, así como en las clases ven a los profes, en la dirección me ven a mí, a ellas no las ven siempre, a las secretarias las ven siempre, porque están y están ahí, como clavo remachado. Ahora las van a atender desde su casa. Así que esa parte les quiero avisar, cuídense, abran la puerta a sus hijos, o a sus sobrinos, o a sus amigos, o a sus vecinos, que sabrán cómo hacer para que lo hagan con mucho amor, con mucho cuidado, déjense apoyar. Pero también cuídense de aquellos que aparecen sorpresivamente en nombre de algo, o del CEPRAM, o de tal cosa, ¿no? Para que no se viralicen esos memes que facilitan tanta paranoia. Lo que hay que hacer es no viralizar esos memes, sino decir cómo nos vamos a comunicar entre nosotros para enfatizar la confianza. Dicho esto, voy a empezar saludando. ¿Cuántas campanas tenés? Sí, un montón, que pare las campanadas. Felulata se dice hola profe de nuevo, hola profe, muy claras y divertidas las clases, muchas gracias, me alegro. Gralis Amenzaga dice, yo los conocí a ustedes por clientes de mi negocio, ya que trabajo con mayores con discapacidad auditiva. ¡Wow! Buenazo. Gracias, Gladys Amenzaga. Graciela Catalano, si van a cobrar dar las clases en línea, bueno, eso hay que organizarlo y es una posibilidad que se abre, pero no solo para personas mayores, sino para muchas otras personas, porque hay gente que nos ve de otros lados del mundo. Valeria Polo Alpini, bienvenida. Cristina Canillas, ¿dónde encuentro el video del cual estás hablando? No sé de qué video estoy hablando. No sé a qué te referís, Cristina Cabanilla. Dora Battistini dice saludos por aquí a mi prima que también te está escuchando. Dora Battistini, saludos, y a tu prima que no sé cómo se llama. Vamos con la continuidad de la clase de hoy a la mañana. Hago 2 clases de esto. ¿Para qué? Porque hay estudiantes que pueden hacerlo en la mañana, otros que trabajan que pueden hacerlo en la tarde, pero además todos después pueden seguir esto porque se va a subir a YouTube. Van a tener que tener paciencia porque eso hay gente y ahí está muy pocas personas, son 2, Valentina y está Daniela. Por ahí algún estudiante que sea muy capaz y que esté muy dispuesto también podría ayudarnos como voluntario, pero subir esto lleva su tiempo. Entonces disfruten el video y después se lo pasan. Les decía que vamos a empezar. Miren lo que encontré y traje también unos apuntazos, no en digital, sino que estaban en papel, en donde efectivamente ya vimos para estudiantes el capítulo de Paul Baltes, es de 1981, que es de diseños evolutivos descriptivos. Está esto, para que ustedes se ubiquen, estos cuadros donde aparecen las diferencias de cohorte, las diferencias entre los diseños transversales. Seguramente van a ver este ejemplo también, que es como se hace un estudio mixto, cómo se van incorporando muestras de diferentes años y cohortes, de diferentes edades. Y entonces ahí vimos efectivamente de qué se trata los diferentes tipos de diseño, los retrospectivos, los longitudinales y los transversales. Es un capítulo medio duro, arduo, pero la metodología sí tiene que ver con la generación del conocimiento, ¿no? También nosotros vemos a lo largo de la materia esta parte que es la primera, y que a mí me parece interesante empezar a verla. El capítulo 2 de Feliciano Villar, es una publicación del 2003, pero también, y eso es importante decirlo, puede que esté sintetizado en el libro que les mostraba esta mañana, que se los traigo ahora, lo tengo acá al lado.
tengo casualmente, Feliciano nos regaló este libro, a Gastón uno y a mí el otro. Mirá los cruces de la vida previo cuarentena. Yo me quedé con el Gastón y el Gastón se quedó con el mío, como hermanados. Dice: con mucho cariño para Gastón, un generativo paradigmático. Miren esta dedicación. Las alumnas y los alumnos que lo conocen a Gastón, no sé cómo se ve en medio, voy a ver si pruebo un espejo y les reflejo el espejo. Realmente Gastón es el profesor adjunto en las dos cátedras y profesor magistral del CEPRAN. A Gastón le mando un aplauso, le mando un abrazo. Está con su mujer y su niña. Dice: un generativo paradigmático. Y realmente lo es. Ya vamos a llegar cuando hablemos de la generatividad, que es la preocupación por las generaciones más jóvenes. Él lo es, sin lugar a dudas. Un tipo generoso, serio, responsable. Así que para Gastón Mosés Pané, todo mi reconocimiento, mi afecto. Y lo veremos. Mostrá bien el libro. Ahí lo muestro. Es del 2020. Dice: Desarrollo adulto y envejecimiento. Desarrollo adulto y envejecimiento. Segunda edición revisada y actualizada, porque sí, hubo una primera edición del año... Esto es de Madrid 2019. No me acuerdo, pero bueno, seguramente César se acuerda de cuándo era la revisión. ¿Estamos? Les decía, vamos a ir ahora sobre las memorias, esta que ustedes, esto también se los dejo, así más o menos se ve en internet, que es unas memorias, ponen Feliciano Villar, Posada, proyecto docente en la Universidad de Barcelona. El capítulo 1, desarrollo adulto y envejecimiento, ese capítulo trata, Felu Latasa dice, tenemos desarrollo adulto y envejecimiento. Es correcto. Este capítulo es el que estamos viendo. Vimos lo de las influencias normativas, las no normativas. Hoy vimos lo que eran los estudios transversales y longitudinales. Y hoy empezó a desarrollar los procesos de selección, optimización y compensación. Estos tres están en la página Felu 38, 39 y 40. La selección, vuelvo a retomar, se refiere, estoy leyendo textual, a la elección consciente o no. Eso es muy importante, lo que les decía, si tenemos fuertes habilidades para escuchar y para conversar y nos cuentan, casi que inconscientemente vamos desarrollando esa capacidad de escucha, y si tenemos muy malas capacidades, deseleccionamos o seleccionamos de una manera negativa, por ejemplo, habilidades que tienen que ver con las matemáticas. ¿Qué dice Felu? Una perspectiva psicológica. Sí, tal cual. Desarrollo adulto y envejecimiento, 2 puntos, una perspectiva psicológica. En la página 38, para que nos ubiquemos, dice: la selección se refiere a la elección consciente o no de determinados objetivos o dominios de comportamiento como espacio de desarrollo. Vuelvo a leerlo lentamente. Se refiere a la elección consciente o no de determinados objetivos o dominios de comportamiento como espacio del desarrollo. Dominios o comportamientos. Hemos de tener en cuenta que nos desarrollamos en un contexto individual y social, en el que los recursos son limitados, por lo que no es posible conseguir todo lo que deseamos durante todo el tiempo. Por ello, seleccionar de entre las posibles trayectorias evolutivas, así se le llama, una o unas pocas, como el foco de nuestro desarrollo, resulta no solo inevitable, sino que es un proceso muy adaptativo. ¿De acuerdo? Esto explica por qué hay desarrollos o trayectorias evolutivas excepcionales en el deporte, por qué hay trayectorias excepcionales en el mundo de la política, en el mundo de la educación. O sea, las personas eligen y seleccionan no de manera inconsciente, sino de manera consciente y deliberada, y ponen todos sus recursos, estoy corriendo las campanas, no me molesten, ponen todos sus recursos en su trayectoria vital al servicio de, por lo cual, en ese punto, estoy en la página 38, sobre la mitad, y selección dice con negrilla, hace que cuanto mejor seleccionemos esas competencias más vinculadas a nuestras propias capacidades de destreza, más potente va a ser el desarrollo. Si esto reconoce muchas contradicciones en donde se nos hace elegir o seleccionamos en sentido contrario a las potencias que tenemos, bueno, se empobrece mucho el desarrollo. En ese proceso de selección puede influir la canalización biológica, etc. Después tienen la optimización,
Para sintetizar, bueno, la selección es el proceso relacionado a la creación y la elección del rumbo que va a tener nuestro desarrollo y la gestión de esos recursos. Esas son definiciones de Baltes de 1995. Además son muy buenas las traducciones que han hecho. En la vejez, debido a especial la limitación de recursos, porque la vejez tiene limitaciones de recursos, es mucho más importante la selección. Basada en pérdidas es un aspecto clave, es decir, cuando nosotros envejecemos seleccionamos mucho mejor que cuando somos más jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo largo del desarrollo, cuando tenemos más recursos para elegir, una mala elección no es tan costosa para el propio desarrollo. En cambio, es mucho más potente ser mejores, más selectivos cuando somos más grandes. Y esa es una ganancia definitiva del envejecimiento. Seleccionamos mejor conforme somos más viejos. La gran sintetizadora de esto, que no venía de la psicología del desarrollo, le mando besos a Nati Bullati, mi sobrina, que ella adoraba a esta actriz, era la China Zorrilla, la vieja uruguaya, que decía que cuando le invitaban los sobrinos a salir sábado a la noche, ella se quedaba chocha en su casa, leyendo un libro en vez de salir y acostarse tarde. Decía, la vejez no es más que una cuestión de gustos, digamos. Uno va cambiando el gusto, es decir, va eligiendo otras competencias. Tome un torcidito, ahí está. Bueno, Baltes, desde la academia, se dedicaron muchísimo tiempo. Uy, Gastón, te mojé el libro. Ya se va a secar, pero te lo mojé con agua. Y este proceso, les decía, tiene que ver con nuestro desarrollo profesional, con nuestra educación, con nuestro desarrollo físico. Entonces, cuando tenemos menos recursos, más importante la selectividad. Van a ver que esto tiene una consecuencia en la última bolilla, que es la teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen. Si quieren leer un buen ejemplo de selectividad de Laura Carstensen, le voy a pedir ahí a los chicos de la cátedra, después lo van a ver, hay conferencias de ella en inglés, en español, también traducidas en YouTube. Laura, así como en español, Carstensen, Carsten, Carstensen. La teoría de la selectividad socioemocional, que es una forma de explicar esto. Lo otro que les decía en el SOC es la optimización. Y la optimización, miren, las macetas que se ven ahí atrás son de unas amigas que lo hacen y aquí hace economía, que se llaman macetas delirio. Las hace ni más ni menos que para los estudiantes de Psicología Nacional la profesora Silvia Plaza, próxima a jubilarse, y su hija Milena Venturini. Pongan en Facebook o en Instagram macetas de lirio, por delirio y por los lirios de Van Gogh, son preciosas. Y de paso ayudamos a la economía doméstica. La optimización, les decía que una vez que escogimos, la clave está en optimizar las competencias y los dominios tanto biológicos como psicológicos y de aprendizaje, en donde se consigue que tras la inversión de mucho tiempo, de muchos recursos, entrenamiento, etc., se potencia esa capacidad. Y lo que es importantísimo, en la vejez se puede optimizar algunas cuestiones que tienen que ver con mantener el dominio o hacerlo como más exquisito a aquellos dominios en los que fuimos muy competentes y lo optimizamos con la vejez, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si hemos sido muy buenos reflexionando, hemos sido muy buenos con los números, hemos sido muy buenos lectores, ¿por qué dejaríamos de serlo si mantenemos esos recursos en su máximo potencial? ¿Cuáles? Los que no se vean afectados por pérdidas biológicas, ¿no? Siempre recuerdo a alguien que yo quise mucho y respeté muchísimo, era María Saleme de Burnichón. Ella había sido directora del Garzón Agulla, directora de mi mamá, fue vecina, hoy estuve hablando de ella en Argüello, a María Saleme, un amor. Fue decana de una persona comprometidísima, ¿no? La primera decana después del decano normalizador Mansur, también mucha esta gente ya falleció. Ella fue la primera decana que se eligió en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y cuando lanzamos el CEPRAN iba a ser profe, y el curso que propuso se llamaba Educar para la Paz. Y entonces, encantada, ya no era decana, ya era directora del CIFI, del Centro de Investigación de Filosofía y Humanidades. Y entonces María, cuando preparaba este curso, me dice, yo lo que no entiendo, dice, ¿por qué hacen cursos de memoria y esas cosas?
¿Y cómo que no entendés? Le digo, María, porque la gente se olvida de cosas. Dice, si lo que tienen que hacer es leer más. O sea, para ella no le afectaba centralmente porque optimizaba lo que sabía hacer, que era enseñar y estudiar. Y llegó muy viejita la María, muy, muy viejita, en plena actividad. Así que en honor a María, ella fue una gran optimizadora, ¿no? Bueno, después les decía la compensación, ¿no? Y todo esto, cuando hay pérdidas, es fundamental porque implica que cuando uno pierde, tiene que compensar como adquiriendo nuevos competencias, haciendo cosas distintas, ¿no? Les decía diferentes modos de recordar las cosas, desde tomar nota hasta usar ayuda de memoria. Implica compensar mayor esfuerzo, mayor inversión de tiempo, para conseguir las mismas metas. Y también la tecnología, el uso de tecnología o terceras personas. Muchas personas mayores para alcanzar algo que está alto compensan con la ayuda de alguien porque no tienen el mismo equilibrio. En estos momentos, en el coronavirus, la compensación a través de terceros es básica, a través de la tecnología. ¿Qué estamos haciendo? Compensando la pérdida de nuestros encuentros cara a cara con este tipo de tecnología. Y acá sí necesitamos que los más jóvenes ayuden en esta dirección a compensar las competencias que pueden haber perdido o bien las adquisiciones que no tuvieron, a desarrollar algo que en términos selectivos es muy raro que una persona, si es muy grande, si tiene más de 80 o menos, se haya desarrollado tan bien con la tecnología. Hoy me hablaba Iris Camargo, una alumna de cine y psicología, que dice, che, no estoy en las clases porque se me rompió la computadora y dije, yo no la necesito más, y entonces ahora me siento que estoy en pérdida porque no tengo una compu y el teléfono no lo manejo. Bueno, ahí hay que compensar, y eso es un ejemplo de la compensación de tecnologías o de personas que nos ayuden, ¿no? Bueno, el modelo de adaptación selectiva con compensación, que así se llama, es una versión, es una forma que da cuenta la teoría del ciclo vital para hablar del desarrollo y envejecimiento satisfactorio. Y este modelo se ajusta dentro de lo que se conoce de los modelos contextuales dialécticos. ¿Esto qué quiere decir? Que por solo, miren lo que estoy diciendo, solo por contemplar las relaciones que hay entre las normativas de edad, de época, históricas, perdón, y las no normativas, más los procesos de selectividad, me voy a retirar así, entonces voy a bajar un poco el teléfono, me manejo muy caseramente, les digo. Ahí está. ¡Uepa! Hago esto tan caseramente que doy pena. No doy pena, compenso con lo que puedo. Ahí está. Con lo que puedo voy compensando mis déficits tecnológicos. Les decía, el concepto de metamodelo básicamente es el concepto que viene de un autor que es Kuhn, que hablaba de lo que es un paradigma. Un paradigma sería un conjunto, y además no solamente un conjunto, sino un corpus teórico, que como dice la palabra, como modelo, como paradigma, da una explicación sobre ciertos fenómenos, por lo menos hasta el momento en que ese cúmulo de explicaciones que parcialmente y casi diría que temporalmente puede esbozar un fenómeno de explicación, emerja alguna evidencia empírica, otra teoría u otro paradigma que rompa con ese estado canónico y abra la brecha a comprender más cabalmente o hasta explicar mejor algún fenómeno que la ciencia está dedicada a encontrar respuestas y realizar preguntas sobre la disciplina científica que sea. El ejemplo por excelencia en la explicación de las neurosis, de los padecimientos psicológicos, el psicoanálisis rompió un paradigma que viene en las vueltas de la vida, 100, 150 años después, era un paradigma biológico, ¿no? Donde se hacían cuestiones físicas, se les daba baños de sales, se les aplicaba diferentes tipos de ungüentos y preparaciones neuroquímicas, ¿no? Muy caseras, muy vinculadas al desarrollo de la ciencia química, ¿no? Y de la farmacia del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, pero un paradigma dice, bueno, la explicación de que no hay solamente cuestiones conscientes, sino el inconsciente. Eso rompe la comprensión anterior, que era muy limitada, pero además de romper esa comprensión, abre el campo del conocimiento. Entonces entra
el psicoanálisis, la vinculación con los chistes, con los lapsus, etcétera, es toda una teoría, un cuerpo teórico que seguramente produjo muchos aciertos, que los produjo, y que cambió inclusive la forma o el modelo de entender hasta las relaciones humanas, ¿no? No porque no existiera, sino porque no había una, una enunciación, tiré todo, cosa que me pasa seguido, ¿no? Una enunciación de qué, de una teoría que pudiera sostener esa visión sobre el mundo. Entonces, por supuesto que antes que apareciera el Freud, existía Edipo, y existió en todos los sentidos. Cuando quiero decir existió en todos los sentidos, es que ya Sófocles había escrito sobre Edipo, pero Sófocles escribió una tragedia que por supuesto no era ajena a los cuentos mitológicos, pero además no era ajena a lo que seguramente muchas familias y muchas culturas lo habían vivido, como el incesto y la inconsciencia respecto a la relación incestuosa. O sea, no es que Freud inventa el Edipo, le llama complejo, y entonces entiende a partir de un cuento, que es una forma, como la palabra dice, a través de la mitología, no una explicación del logos de la ciencia, lo trágico que suponía desconocer la relación vincular o la intensidad de haber tenido relación incestuosa de 4 hijos, 4 ni menos, y todo lo trágico que implica que no va a quedar nadie por haber roto esa prohibición que es estructurante culturalmente, que es el acceso carnal de la madre hacia el hijo, del hijo hacia la madre, y en todas las diversas modos de vinculación incestuosa. O sea, es una tragedia y es una situación abusiva, pero Freud, que toma esa metáfora y rompe una comprensión ingenua de las relaciones, en donde dice, efectivamente, entre los vínculos amorosos absolutamente deseables y cuidadosos, hay un componente inconsciente, y genera el concepto de inconsciente y de represión, que está detrás y que está conjuntamente con ese sentimiento amoroso y reprimido en la relación madre-hijo, padre-hijo, etc. Y entonces funda, en este sentido, el inconsciente, la comprensión de lo edípico, como un modo de relación de objetos, y también que lo sexual está reprimido. Bueno, todo eso es una ruptura del paradigma anterior. Y seguramente, y nosotros lo hemos vivido, la psicología produjo también otros paradigmas. Lo que sucede es que no todo paradigma rompe al anterior. ¿Por qué? Porque algunos son modelos de explicación de, por ejemplo, cómo funciona la memoria. Entonces hay un paradigma que es la teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de información habla de cómo registramos, fijamos información, cómo generamos un recuerdo y cómo lo evocamos. Bueno, ese paradigma explica ese fenómeno y nos ayuda mucho a diseñar desde un curso de memoria hasta comprender por qué se dan los fallos. Y posibilita, y a su vez las evidencias empíricas contrastan o no esto a través de estudios, por ejemplo, experimentales. Entonces, donde si uno sabe cómo se procesa la información, puede diseñar experimentos en los cuales pone a trabajar jóvenes y viejos o diferentes niveles de dificultad. Entonces ve cómo se evoca o cómo no se evoca, o cómo se registra o no se registra un estímulo. Hay otros paradigmas que tienen que ver, como les decía recién, con las teorías del desarrollo. Este paradigma de la teoría del lifespan comprende y rompe con paradigmas anteriores que eran más biologicistas, donde veían el envejecimiento solo como una caída de las ganancias de la adultez. Entonces se veía esto que les decía al inicio, que es un desarrollo en U. Entonces la máxima cúspide llegaba a los 20 y después, lo de la U invertida, quedaba solo la posibilidad de la caída. Entonces la teoría del lifespan rompe un paradigma o una forma de comprensión que en realidad, y esto es muy importante, cada modelo, ¿no?, tiene o aporta una forma de comprensión, y cuando digo una forma de comprensión, es también una manera de explicación, que siempre está vinculada también a una teoría implícita, también está vinculada
a la posición que tiene un científico, a la creencia que tiene respecto a lo que es la ciencia, por lo cual ahí yo, lejos de entrar en discusiones sobre eso, lo que me parece más rico es poder analizar en qué momento se enuncia, en qué contexto del conocimiento se enuncia esa teoría. Entonces, fue rupturista, por supuesto, el psicoanálisis en la época victoriana. Hoy no es rupturista pensarlo, decimos hasta en broma, vos tenés un edipazo con tu papá, con tu mamá, o es igual a tu vieja, o sea, hacemos joda porque ya el paradigma llega en algún punto a sostenerse como práctica clínica, como forma de comprensión del sujeto, pero también forma parte de la cultura, forma parte de la divulgación que hacemos todos. Entonces, ¿por qué? Porque ya es un conocimiento que excedió el campo de lo científico y de lo académico. Esto se ve en todas en las ciencias duras, en las ciencias blandas, pero bueno, para que tengamos una teoría, nosotros sabemos que la investigación, bueno, está lo de Lakatos, un autor de 1978, por ejemplo, tiene varios escritos, pero bueno, hay un núcleo duro, el hardcore se llama, ¿no? Que son las hipótesis esenciales, esto que les digo del inconsciente, ¿no? O de la represión. Y bueno, nosotros no siempre podemos llevar a la fase empírica esto. Sí, hubo un gran autor, Klimovsky, que él hablaba que el método digamos, no se deriva solo por las determinaciones empíricas a lo de Popper, ¿no? De hipótesis generales, auxiliares y después derivados empíricos, ¿no? Que posibiliten poner en evidencia la falacia, ¿no? De esa hipótesis, si es falaz o no, si se puede probar o no se puede probar, que esto es lo básico del método científico como si fuera el único, sino que decía Klimovsky que hay tres contextos en donde se puede justificar un conocimiento. Uno es el contexto de descubrimiento, que es este momento en el que se genera una hipótesis, se generan hipótesis auxiliares. Hay lo que se conoce también como los heurísticos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que una metodología que implica una cantidad de procedimientos que sí son requeridos para desarrollar una investigación, ¿no? Que es el aspecto vinculado a la metodología. Esto que les decía antes, bueno, tomar en consideración que no es lo mismo el componente histórico o el de cohorte que el de edad, porque si no puedo meter mucho la pata, decir que hay diferencia entre jóvenes y viejos, en realidad estoy viendo diferencias de cohorte, ¿no? Y después, además del hardcore y todos estos heurísticos positivos, los métodos, tenemos el cinturón de hipótesis auxiliares, ¿no? Que son esta cantidad de hipótesis que se materializan, que después se derivan en enunciados empíricos, y de esto se trata la infinidad de cientos, miles, atroz producción de paper que en realidad hablan sobre alguna pequeña hipótesis auxiliar o ni siquiera tienen la calidad de tener una hipótesis teórica, sino que son pura colección empírica, ¿no? Valiosa, pero que justifica la publicación de papers, valiosa y a veces que no es nada valiosa, que justifica los subsidios de los investigadores en la academia. Entonces hay mucho, como en el cine, como en las noticias, como en los spam, hay muchísima producción que cumple estos requerimientos académicos, pero conceptualmente en contenido no dice nada, es pérdida de tiempo, ¿no? Así sucede al revés, que tampoco podemos adherir a teorías donde solo, y eso sí es interesante, hay campos, como la filosofía, donde la riqueza está en la complejidad, en la profundidad, en el alcance del pensamiento, en el campo de las ideas. Bueno, esto requiere esta combinación entre las ideas y la empiria, ¿no? Pero les decía, Klimovsky dice, por ahí una teoría se funda, se sostiene, no solo por el contexto en el cual se descubre, sino también cuando se aplica. Entonces, esto efectivamente es eficaz, está dando respuesta a esta aplicación, en donde yo digo que tal intervención está basada en un señalamiento sobre algo que fue reprimido o que está ahí en el preconsciente. Entonces su aplicación permite descubrir que ese concepto, ese paradigma es cierto, aunque yo no tenga la posibilidad de dejar un enunciado empírico directo. Esto digo para no entrar en los debates de los epistemólogos y muchas veces en la soberbia de los psicólogos, que lamentablemente los tenemos, ya sea de un lado o del otro, de los múltiples lados, ¿no? Que si no trabajamos con lo inconsciente no hacemos psicología, o estas eran las discusiones, me acuerdo, de Mansur y Murat, los viejos que ya murieron. Uno era un psicoanalista lacaniano, del cual se entendía bastante poco, y otro era un psicómetra, realmente de las camisas negras, que daba psicometría, y se peleaban hasta en los diarios, bueno.
Pero el asunto es no entrar en estas competencias, sino saber también que si no hay un derivado empírico que no termine en un laboratorio, no quiere decir tampoco que no sea ciencia. Es otro modo de abordaje a partir del contexto de justificación, les decía, o de aplicación. El contexto son 3 de estos contextos. Pero volviendo a esto, la ciencia para que no progresa de forma acumulativa, en el sentido positivista, no progresa de forma constante, que es la visión tradicional, sino que precisamente en algún momento esta acumulación, y que es muy bonito eso, cae por su peso, por decirlo así. El asunto es que ciertas hipótesis tienen muchas confirmaciones y otras implica que se van acumulando como anomalías, no sé si me explico, se van acumulando evidencias que hacen que se rompa ese paradigma. Bueno, eso implica que nosotros, ¿no? Los paradigmas, podemos llamarlo, como lo llama Feliciano, metamodelos, que son modelos que suponen una comprensión más ampliada y que tienen hacia adentro diferentes teorías, diferentes aportes que sintetizan, que tienen en común y que implican ciertas asunciones, ¿no? Preposiciones científicas, otros diferentes objetos de investigación que son relevantes. O sea, no todo lo que vamos a ver, y eso es muy importante, son teorías. Muchos son evidencias empíricas, otros son respuestas a pequeñas formulaciones teóricas, porque esto es lo que hay que tener conciencia, por lo menos yo desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, sé que son miradas muy incompletas, y no solamente miradas incompletas, sino que además son parciales, porque el desarrollo, si decimos, miren qué pelado que estoy, no lo puedo creer. Lo que les decía, que si el desarrollo es multidimensional y tiene diferentes direcciones, corpus teóricos van a abordar pequeñísimas, muy limitadas formas. Entonces, sí tenemos que preguntarnos qué capacidad tiene un modelo teórico para explicar, para poder producir conocimiento que nos permita al menos interpretar el comportamiento humano, el desarrollo, o aún situaciones que son difíciles de asir, contradicciones, ¿no? En ese sentido, un metamodelo nos tendría, que les decía antes, permitir o establecer una predicción, o poder establecer una mejor comprensión de un fenómeno. Entonces nosotros vamos a mencionar como una cosa muy vaga, muy central, el metamodelo mecanicista. Les decía que esto parte del modelo de lo que es la mecánica, el desarrollo y el ser humano como una máquina. Y este modelo, ¿qué es lo que tiene? Es una máquina compleja, es una vieja herencia, pero básicamente reduce el fenómeno del desarrollo, el fenómeno de la conducta humana, a fenómenos muy complejos a muy simples. ¿Para qué? Para poder dejarlos en modelos en los cuales se aborde esta relación o este reduccionismo, ¿no? A decir de Lerner y también de Feliciano, donde es un estímulo y una respuesta, ¿no? ¿Cómo se concibe el desarrollo? De dos maneras: continuidad. Entonces nosotros desde niños, adolescentes y después más grandes continuamos en una dirección. Entonces cada nivel de organización del comportamiento puede explicarse remitiéndonos al anterior, al nivel inferior. Esto está en la base de muchas teorías del desarrollo, inclusive en teorías que obedecen a otros metamodelos, ¿no? Que es la secuencia lógica progresiva en aumento y continua. Esto lo que permite, por supuesto, es dar mucha confianza y credibilidad en la predicción del comportamiento, ¿no? Pero siempre reducido y, les decía, limitando mucho la comprensión de la complejidad. ¿Qué podría decirle? Siempre parte de un punto de vista del desarrollo humano como si fuera una ciencia natural. Pone a las ciencias naturales como las ciencias que explicarían el desarrollo. Tengo estos elementos, pero están medio sucios. La otra es que, les decía, es una visión continuista, es una visión que no acepta bajo ningún punto en su reducción gran parte de la complejidad o la deconstrucción, o que algo se rompa, sino que además también es medido de forma aditiva, o forma continua. ¿Esto qué quiere decir? Que es como se sumaba el comportamiento, la adquisición de más palabras,
sumatoria de cosas, como si todo fuera en algún punto una acumulación de conductas o de competencias. Y acá el ejemplo más común es en la psicología del desarrollo, sobre en la psicología del conductismo, donde el modelo básico es el estímulo, las respuestas, ¿no? Y desde este punto de vista, a mí me parece interesante, el sujeto no es un sujeto activo de su desarrollo, más bien es observado. Yo les hablaba, ¿sirve? Por supuesto que sirve. La teoría del procesamiento de la información tiene una teoría cognitiva, el conexionismo, son todos modelos mecanicistas que han servido y sirven para explicar ciertos fenómenos, ¿no? El problema es que entendemos que el desarrollo no se debe solo bajo este modelo. Después, en otro corpus enorme, está el modelo organicista. El modelo organicista es como opuesto en ese sentido, ya que plantea la discontinuidad y el desarrollo se da en saltos. Esta es la base de las teorías del desarrollo de las crisis. O sea, hay algo que se consigue, que se acumula y después se rompe. Desde la teoría de Erickson hasta la teoría de Piaget, o sea, se da tal secuencia que es muy ordenada. Esto es muy viejo, ¿no? Esto tiene sus raíces en la filosofía de Descartes, y el modelo, les decía por excelencia, es el modelo epigenético de Erickson. Si nosotros observamos el desarrollo gestacional, se dan ciertas estructuras, se da ordenado, tiene una secuencia marcada por la biología, además es inamovible, y lo que es muy importante, aparece que hay formas que son cualitativamente distintas. No es una adición, no es una suma de lo mismo y entonces se acumula, sino que hay cuestiones que cualitativamente son distintas. El modelo organicista, como forma, el metamodelo organicista, entran desde teoría, les digo, hasta el inicio de el desarrollo de la teoría de Freud. O sea, hay una fase oral, hay una fase anal, hay otra sádica, el periodo de latencia, después el proceso en la adolescencia y la irrupción del erotismo, digamos, y de la vida genital adulta, se basa en una construcción del desarrollo secuencial, ordenado, cuya base está puesta en una secuencia más que lógica biológica, el modelo de Erickson, en este sentido, siguiendo también el Lerner, o sea, hay algunas cosas que es muy bueno, es antirreduccionista, o sea, no necesita reducir el fenómeno al modelo estímulo-respuesta. Hay teorías vinculadas a la discontinuidad, y lo otro también es que hay un concepto de integración en la estructura superior de lo anterior. Bueno, ese concepto de integración ya es un salto muy importante, y bueno, acá tienen desde la teoría constructivista de Piaget, donde efectivamente reconoce una estructura, una génesis y un cambio de esa estructura, y la teoría psicodinámica de Freud, se han hecho enormes aportes, por eso digo que este es un metamodelo. Yo no voy a profundizar, sino que al contrario voy a retomar. En las clases anteriores ustedes tienen la teoría del lifespan, entre otras, que está inscripta, y casi muchas de las teorías que vamos a ver, en esto vamos a ver la teoría de Freud, por supuesto, un poquito, vamos a ver la teoría de Erickson, que es muy importante para comprender el desarrollo humano dentro del modelo que les mencionaba anteriormente, pero vamos a ver también teorías vinculadas al modelo contextual dialéctico. ¿Qué es el modelo contextual dialéctico? Es un modelo que plantea que el desarrollo no se puede leer solo desde el punto de vista del investigador como algo objetivable, en donde vemos el desarrollo de los individuos con el paso de su edad, donde acumulan procesos o vemos cómo cambia su biología, sino que dice, acá es muy importante, y esto es central, que no es que este es el viejo recitado de las teorías del desarrollo, que es la congruencia entre el ambiente y el desarrollo individual, el crecimiento del ambiente, que el ambiente nos posibilita instancias de potencia o de reducción del desarrollo, en el sentido más claro de acompañar un ritmo biológico. No, los modelos contextuales dialécticos dicen algo muy distinto, que en realidad los acontecimientos históricos inauguran posibilidades de desarrollo no inscriptas bajo los otros metamodelos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la concepción contextual dialéctico es que seremos nosotros los que tenemos, por supuesto, un plan en desarrollo biológico que está inscripto. También podemos ver que hay una continuidad de cambios, que algunos se acumulan y otros se interrumpen. Ahora bien, en nuestro desarrollo, en el aspecto más consciente, seguramente hay acontecimientos del orden histórico, social y cultural que nos sorprenden y cambian
el curso del desarrollo. Por lo cual, como en el modelo biológico, no se puede decir, como diría François Dolto, o como diría Erickson, o como diría Winnicott, si todo va bien. Porque si todo va bien, quiere decir que el desarrollo tiene una única meta, lo cual es parcialmente cierto. Porque efectivamente nosotros vamos hacia algún punto que sería el desarrollo de la adultez o de la vejez. Ahora bien, hay acontecimientos, y para responderlo en esta época es más que obvio, que vienen desde afuera y marcan claramente un curso, un punto de giro, o le generan incertidumbre al desarrollo. Por supuesto que es así. La mejor forma de ver es estudiando la adultez y la vejez. O sea, nosotros podemos ver que todo lo que yo estoy enseñando hoy es relativamente válido para cuando envejezcan los estudiantes más jóvenes de la Facultad de Psicología o de la Facultad eh, de Humanidades de la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque hay cuestiones del contexto social y cultural que yo no puedo predecir. No puedo predecir. Habrá algunos de los aspectos que sí son comprensibles y que sí son predecibles por normativas de edad. Sin embargo, hoy el coronavirus es algo que nuestro desarrollo no estaba contemplado. Habrá y está habiendo muchas personas que estén muriendo por esto. Habrá otras que esto se inscriba como un momento de miedo o desesperación familiar, no lo podemos saber. Para otras puede ser un reencuentro, ¿no? Pero básicamente es que las teorías contextuales dialécticas toman, como las anteriores, todo el desarrollo, pero es la interacción dinámica con el contexto, no la influencia solo del ambiente, sino la interacción, la dialéctica, o sea, lo que puede incidir, lo que incidimos nosotros en la cuestión cultural, miren, desde los cambios ambientales, los desastres que producimos, hasta lo que el ambiente, en el sentido más amplio de la definición de ambiente, la cultura, las culturas podríamos decirlo, porque sería absolutamente ingenuo creer que hay una sola cultura. Esta dialéctica, que es choque, que muchas veces es conflicto, producen cambios en el desarrollo que no estaban ni siquiera esperados. Imagínense, por tomar un ejemplo, la irrupción, la nueva irrupción diría, la reedición del conflicto de los géneros y de lo que les decía en la otra oportunidad, de la importancia del cuerpo y la apropiación de las decisiones sobre el cuerpo en las mujeres. Estos produjeron cambios enormes, solo por tomar la historia del feminismo, ¿no? De las sufragistas de los años 60 y estos. Plantearon no solo que se va a envejecer, sino que se va a vivir de manera distinta, siendo varón o siendo mujer, y además cambian la mira, ¿no? También es interesante saber que los modelos contextuales dialécticos ponen el acento no solo en el desarrollo individual, todos los modelos anteriores lo ponen siempre en el desarrollo individual. Estudiamos un sujeto, una personita, o como máximo una estructura familiar. Bueno, acá se desarrollan también a poner la teoría de Elder, por ejemplo, estudian colectivos, qué pasa con los migrantes a tal lado, cómo afecta su desarrollo, por ejemplo, la falta de trabajo. Eso produce movimientos y produce cambios en las personas que muchas veces viene dado por la presión medioambiental, ¿no? Yo para terminar, porque ya me toca dejar, pero nada más porque me toca dejarlo, podemos retomar. Hay un autor, Bradley Moody, ¿no? Que toma algo de Badging, que son los géneros de las novelas. Entonces, Bradley Moody lo toma Feliciano, a mí me encanta, dice, ¿cómo sería si en realidad tomáramos las teorías del desarrollo, y atente acá para que no se confundan, las teorías del desarrollo como si fueran narraciones o novelas? ¿Qué quiere decir esto? Puedo que yo divida y diga, acá están las novelas que tienen emergencia o que no tienen emergencia sociohistórica. ¿Qué quiere decir emerger? Que un contenido sea nuevo, ¿no? Entonces hay novelas, las novelas de desarrollo biográficas, ¿no? O las novelas de viaje, que en realidad el héroe, o sea, la persona estudiada o el grupo que se estudia, que se desarrolla, ¿no? Se mueve y ¿qué hace el narrador o el científico? Cuenta, pasa por tal lugar, está en tal lado, va a suceder esta otra, a tal edad va a pasar otra. Entonces es un modelo de comprensión donde yo, ¿qué hago énfasis? En la clase social, en variables discretas, ¿no? En el género. Entonces digo, la gente se casa, cosas tontas como esto, ¿no? Yo he visto artículos publicados y los publican con los estilos de la APA y todo, que dice que, por ejemplo, las personas nos relacionamos amorosa y sexualmente con personas que están alrededor de 14 kilómetros de distancia. Miren qué pelotudez. O sea, sí, es una descripción de una variable discreta, pero no explica el por qué.
¿Por qué dentro de los 14 kilómetros de distancia, que hay infinidad de personas, me gusta una persona y no me gusta la otra? Y hay posibilidades en esa teoría de que me enamore de alguien que está a 500.000 kilómetros de distancia, 800.000. ¿Y por qué pongo tanta distancia para enamorarme de alguien o al revés, ¿no? Bueno, estas metamodelos donde el héroe es alguien que transita lugares y espacios y tiempos no dice nada, ¿no? Después están las novelas o las narrativas del desarrollo. Cuando dice narrativas del desarrollo se refiere a modos de comprender el desarrollo que superan esta cuestión tan básica, pero dicen, bueno, esto sucede en la infancia, esto sucede en la adolescencia, esto sucede cuando la gente va a la escuela, lo del reloj social o las teorías que fueron muy profusas, las teorías norteamericanas, ¿no? Es decir, de qué cosas sucedían en cada momento de la vida como si fueran reglas, y en realidad eran normativas también de carácter histórico. Estas teorías del desarrollo como novelas biográficas son las que se centran en las etapas. En tal etapa te pasa tal cosa, me hace acordar a Lelutier que decía, señora, si su hijo tal cosa, esta ñoñez de la psicología de la infancia, esta ñoñez de la psicología de la adolescencia, como si todos los adolescentes fueran iguales, los niños fueran iguales y fuera la etapa la que explica. Y la etapa es un tránsito, es un momento, que se vive ese momento distinto según quién sea el sujeto, que emerja socialmente y además qué esté pasando en la sociedad en ese momento. Entonces, cada etapa, se perdían estas teorías de desarrollo biográfico, que cada etapa es definida distinta en diferentes momentos históricos, ¿no? Entonces, luego aparecen las narrativas del desarrollo como novelas de emergencia. ¿Qué son estos? Las teorías que me parecen como modelos de emergencia es que hay alguna novedad en el desarrollo que no estuvo pensado en la novela. O sea, que algo le pasa al héroe que no está diseñado. Eh, digo, algo como que la vida no es solamente un reloj social de qué cosa es adecuada para qué edad, cosa que existe también, sino que emerge algo distinto, ¿no? Es decir, efectivamente no es lo mismo el desarrollo de una mujer que queda sola y soltera a los 17, 19 años con una criatura a su crianza que alguien que lo acompaña, alguien para esa crianza. O sea, las teorías que proponen los desarrollos tienen como un discurso evolutivo que siempre está centrado en formas ideales, en la etapa en su máximo potencial, pero no consideran algo que para mí es muy importante, no solamente para mí, sino que hay algo que cambia en el individuo, en el héroe de la novela, pero el contexto en el que está también cambia, por lo cual en esa combinación dialéctica, algo cambiante, la secuencia se va a ver, entre comillas, alterada, porque de eso derivan la psicología diferencial, o sea que algo se alteró en el desarrollo, los trastornos del desarrollo, ya casi no se dice, pero es cuando se esperaba un desarrollo de un tipo ideal y eso se interrumpe. Bueno, hay teorías que se explican mejor, que en realidad, dependiendo de qué generación, van a emerger novedades, van a emerger es que de la profundidad sale algo y lo notamos, ¿no? Y en ese sentido, la última conjunto de teorías son las novelas de emergencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que el acontecimiento histórico marca la novedad, que el acontecimiento histórico, yo les decía, y les doy siempre el ejemplo que me parece brillante. Después lo podemos poner porque lo tenemos en video y ya lo vamos a ver cuando veamos la teoría de Elder. La teoría de Elder la teoría de Elder, la teoría de Balte se inscriben en esta, en donde en la trayectoria vital pasa algo que no tiene que ver con la vida del individuo solo, no tiene que ver solo con los años, sino que pasa algo en el contexto en el que está y que eso que pase socialmente hace que emerja algo en el sujeto. Y es, bueno, podríamos decir Sonia Torres en Córdoba, de las abuelas de Plaza de Mayo, lo que es más conocida la biografía de Estela de Carlotto, ¿no? Ella se describe a sí misma como una señora antiperonista, docente, y que solo a través de la desaparición de su hija Laura, y después de la búsqueda de su nieto, empezó a conocer los, digamos, colmillos atroces de la dictadura, empezó a conocer quiénes eran las madres, las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, este acontecimiento atroz como la desaparición de personas y además el robo sistemático de bebés, la pone y emerge en ella algo que no es solamente individual, sino que es colectivo, que es la búsqueda de su hija, la búsqueda de sus nietos, pero además la pone
en un lugar en donde cambia su propia identidad. Pasa a ser de Estela de Carlotto quien es, pero la representante de Abuelas. ¿De qué? De la Plaza de Mayo. Fíjense, ese nombre la inscribe en un lugar, en un rol que es familiar, una abuela que está en búsqueda. ¿A través de qué? Del lugar que es la Plaza de Mayo, que simboliza la Argentina, a través de donde se hacían las rondas, y cambia toda su tarea a lo largo de la vida. Cambia toda la significación de la palabra abuela para ella, y de su comprensión de la política, de su comprensión de su propia hija, de los aprendizajes que hizo. Y este es el ejemplo claro en donde es el acontecimiento histórico tan atroz como el que produjo la dictadura militar, tan horrible como el que se produjo en la desaparición de bebés, sistemática y sostenida, que emerge una categoría nueva. Categoría que es nueva, no solo para quien lo vive, sino para el resto, ¿no? Dentro de esto se inscriben estas teorías donde toman a la emergencia histórica. Estudiantes, estudiantas, estudiantos, queridas alumnas del CEPRAM, de la Universidad Católica y la Universidad Nacional, por ahora hemos terminado esta clase en donde espero que les sirva que conocer un metamodelo, conocer la entidad teórica, la jerarquía que tiene, la metodología de la cual derivan los enunciados empíricos, en la cual nosotros nos basamos para hacer una intervención psicológica en un consultorio, una intervención comunitaria, desarrollar un experimento, o lo que es más sencillo, sostener la palabra que sostenemos como psicólogos, es a partir de una construcción teórica que da cuenta, que trata de explicar o que comprende parte de la realidad. Pero tenemos una enorme responsabilidad, que es no generar prejuicios. Tener la mejor capacidad para hacernos mejores preguntas, tener la capacidad para buscar más respuestas respecto al desarrollo humano, y bajo ningún punto de vista, que es lo que yo le digo a los estudiantes, con eso los bocho, si damos respuesta del sentido común. Porque los viejos son así, porque así son los adolescentes, porque así de complejo es el mundo. Eso es una respuesta para quien no ha tenido la posibilidad maravillosa de acercarse al conocimiento de la universidad. Entonces, o no ha tenido esa oportunidad de pasar. Ahora bien, quien ha tenido oportunidad de pasar por la universidad y la universidad no pasa por sí, entonces tiene un problema, que es el problema de tratar de corrernos del sentido común para ser más perspicaces, más reflexivos, mucho más comprensivos y más claros respecto de la complejidad que tienen los fenómenos psicológicos que estudiamos, en este caso el fenómeno del desarrollo. Se ha entendido, se ha escuchado, la transmisión ha estado buena, no me dio ninguna música, nada, así que me parece que está bien. Nos vamos a seguir viendo con este método el miércoles que viene, el lunes que viene, el martes que viene, creo que mañana también por otras clases. Las clases de los miércoles están reservadas a Psicología del Desarrollo. Cuando digo reservadas es que es un horario que yo me centro y lo organizo en función del programa de las dos asignaturas, y todos estamos bienvenidos, cualquiera que sea la comunidad que se acerque. Las de los lunes y los martes están especialmente orientadas al curso de Cine y Psicología. Y si me ven más tarde dando una charla sobre derechos y en época de pandemia, porque lo hago en mi carácter de director, de gerontólogo, o dando alguna otra clase en vivo en los otros días. Sigan a los profes del CEPRAM, que son unos maestros. A los profes del CEPRAM, ocúpense de sus estudiantes. Estudiantes, estudien. Y nos vemos. Besos y abrazos. ¿Preguntas? Si no, dedito para arriba. Chun, 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 corazoncitos. Los deditos son celestes, los corazoncitos no son rojos, así que vamos a dar por finalizada la clase. Besos, abrazos, buena vida, cuidémonos. Recuerden, las personas mayores, si les llaman el CEPRAM, les van a llamar secretarias, van a dar sus nombres, van a darles sus nombres, van a hacerles referencias a sus clases, a los profesores que tienen, y solamente va a ser a través del teléfono o de estos modos de redes. ¡Ay, cuántos corazoncitos! Muchas gracias. Y deditos. Bueno, muchos deditos, muchos corazoncitos, eso quiere decir que estuvo bien. Para mí, para ustedes también, ha sido un encuentro muy bonito. Siendo el número 69 el número que no hay que olvidarse, acá cortamos. Finalizo y abrazos. Cuídense mucho.